Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de este estudio de mi experiencia con Dios. Un estudio de mucha bendición, lo reitero, para cada uno de nosotros. Cada vez que lo estudiamos aprendemos más y más de cómo conocer la voluntad de nuestro Dios. Así que disfruten la enseñanza en esta noche y permitan que Dios hable a sus vidas y que Dios se glorifique de una manera bien especial. Vamos entonces a iniciar haciendo una lectura de la palabra del Señor en Romanos, en el capítulo 8, verso 26. Dice así la palabra de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bien, entonces estaremos hablando, para los que apenas están llegando, los quiero saludar, Luzaida, mi hermana Elvira Pérez, sean bienvenidos en esta noche. También está con nosotros, Gloria Vasco y mi hermana Dora Granda, Isabel está con nosotros. Bien, todos bienvenidos, un saludo muy especial para cada uno de ustedes, esperando que disfruten de este programa. Flor, bienvenida a este programa, que todo lo podamos disfrutar, gozarnos, deleitarnos en esto y poder así aprender a hacer la voluntad de Dios cada día en nuestras vidas, que podamos entender y que tengamos claridad de dónde venimos, para dónde vamos y cuál es el plan de Dios para con cada uno de nosotros. Recordemos que nuestra vida cristiana no es una vida de llevar una religión, sino de tener una vivencia, una experiencia real con nuestro Dios. Ya hemos dado lectura entonces a Romanos en el capítulo 8, versos 26 y 27, y decíamos que el tema es Dios habla a través de la oración. Dios habla a través de la oración. La semana pasada decíamos cómo Dios se revela a nosotros con un propósito, con el deseo de mostrarnos cuáles son sus caminos, y también cómo Dios se revela a través de la escritura a cada una de nuestras vidas y nos puede hablar dándonos un consejo sabio a través de ella. Veíamos cómo Timoteo dice que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Todo lo que nosotros necesitamos saber de Dios está en la escritura. Y ahora vamos a ver entonces cómo Dios puede hablarnos a cada uno de nosotros a través de la oración. Hay personas que, como veíamos en estudios anteriores, creen que Dios no habla en este tiempo, pero Dios también habla en este tiempo a través de su Santo Espíritu, y Él usa los medios para hablar a nuestra vida, para hablar a nuestro corazón y así podernos guiar. Nuestra vida de oración no sería absolutamente nada si nosotros no tuviéramos esa relación con Dios. No consiste la oración en repetir, en hacer oraciones vanas, donde no hay sentido, donde yo no puedo experimentar ese diálogo y esa relación con mi Señor. Es necesario que mi oración experimente la presencia de Dios en mi vida y experimente también las respuestas que Dios da a cada una de nuestras peticiones. Hay muchas personas que al orar luego olvidan lo que le han pedido a Dios y no están a la expectativa de lo que Dios quiere mostrarles o lo que Dios quiere revelarles. Bien, Dios sabía que nosotros teníamos una gran necesidad, la necesidad de tener una ayuda en los momentos de la oración, porque hay momentos en que nosotros no sabemos usar las palabras adecuadas para expresarnos delante de Dios, para discernir su voluntad o para reconocer lo que realmente Dios está haciendo a través de nuestra vida, y muchas veces no entendemos las situaciones o las circunstancias por las cuales nosotros estamos atravesando. Por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos la ayuda del Espíritu Santo. Vemos cómo
el apóstol Pablo en algún momento tenía una necesidad y presentó su necesidad delante de Dios en cuanto a una petición que al parecer era por su salud. Pero después de él haber pedido a Dios haber hecho esta súplica, este ruego al Señor, el Señor le da una negativa y le dice que Él no lo va a sanar, que sea paciente, que solamente se sienta satisfecho con la gracia de Dios. Nosotros entonces muchas veces acostumbramos a hacer peticiones, pero no estamos a la expectativa de la respuesta de Dios. Y Dios nos puede dar la respuesta de diferentes maneras. Dios nos puede decir que sí, Dios nos puede decir que no, o Dios simplemente nos dice espere. Entonces nosotros tenemos que estar al tanto de lo que realmente Dios pretende o que Dios quiere hacer. Vemos que, ay, se me dañó esto. Vamos a ver mis notas. Muy bien, se me corrió las notas, mis diapositivas. Tengo aquí, bueno, ya. Dios sabía que necesitaríamos entonces la ayuda porque nosotros tenemos una mente limitada. Nuestra mente no alcanza a entender los planes, los propósitos de Dios, la magnitud de sus deseos. Nosotros no los alcanzamos a discernir. Nosotros tenemos pensamientos limitados, tenemos quizás la visión de las cosas, de las circunstancias o de lo que vivimos de una manera limitada. Mas Dios puede ver mucho más allá de lo que nosotros tenemos enfrente. El Espíritu Santo entiende entonces nuestras necesidades, Él entiende nuestras cargas, y cuando nosotros vamos a hacer nuestra oración y nuestra petición, pues el Espíritu Santo nos ayuda a expresar lo que queremos decirle al Señor, o simplemente Él intercede por cada uno de nosotros. El Espíritu Santo también conoce la voluntad del Padre, conoce lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios conoce los propósitos con nuestra vida, y el Espíritu Santo conoce los propósitos que tiene el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Así de que nosotros debemos de depender totalmente del Espíritu Santo en la oración. Esto es lo que llamamos una oración en el Espíritu. Una oración en el Espíritu es cuando permitimos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos oriente, el que nos conduzca a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Después de que Dios entonces nos da una respuesta a las peticiones, porque en muchas ocasiones cuando nosotros nos dejamos guiar del Espíritu Santo, hacemos una petición, pues lo más seguro es que esa petición va a tener una respuesta. ¿Por qué tendremos una respuesta inmediata de esa petición? Porque estamos de acuerdo, estamos identificados con lo que Dios quiere con nosotros, y eso a través del Espíritu de Dios. Al recibir la respuesta, entonces vemos que podemos glorificar a Dios, nuestra fe puede aumentar y nuestro amor se va a renovar cada día, y le damos gracias a Dios por esto. Nosotros tenemos que atravesar, nosotros los creyentes tenemos que atravesar por muchas aflicciones, por muchas luchas, muchos problemas, de tal manera que podemos llegar a un punto donde seamos vencidos o derrotados cuando luchamos con nuestras propias fuerzas, o ponemos de antemano las fuerzas o las capacidades nuestras. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no lograríamos la victoria. Cuando nosotros tenemos que enfrentar entonces estas situaciones, el Espíritu de Dios que intercede por nosotros, y alcanzamos el podernos sostener, el poder ser fortalecidos gracias a esa ayuda de ese paracleto, de ese Espíritu que nos ayuda a abogar, que nos ayuda a defendernos y que nos ayuda a interceder por cada uno de nosotros. Él santifica su obra en nuestra vida. Él nos estimula a nosotros para orar, para buscar la presencia del Señor. El Espíritu Santo es el que nos consuela. El Espíritu Santo es el que ayuda a que nosotros podamos vencer todos los temores y nos ayuda a superar todos los momentos de desilusión, de desengaño. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a superar los momentos de crisis,
crisis, los momentos de tentación, los momentos de prueba, solamente Él. Y Dios fue sabio y fue misericordioso, pudiéramos decir, al permitir que el Espíritu de Dios estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida. El Espíritu Santo es entonces la fuente de todos los deseos que nosotros tengamos en Dios. Todo eso proviene de Él. Y estas a menudo no se pueden expresar con palabras, sino que necesitamos que el Espíritu de Dios haga algo por nosotros. Muchas veces en las situaciones difíciles nosotros no sabemos cómo presentarnos delante de Dios o cómo presentar nuestra necesidad o nuestra carga. No sabemos muchas veces qué decir. Hay muchos momentos en que estamos tan supremamente afligidos que nos venimos y nos ponemos de rodillas delante de la presencia de Dios y no sabemos qué decir. No sabemos cómo expresarle a Dios nuestro profundo dolor. Y yo recuerdo que en alguna ocasión yo tuve una situación muy difícil con uno de mis hijos y yo le oraba a Dios, pero yo no veía respuesta en esa petición que yo hacía al Señor. Era algo para mí muy doloroso, era algo muy fuerte, muy triste y que habían cosas que yo no quería ver, no quería pasar o por las cuales atravesar. Y en algún momento yo, en medio de mi angustia, yo me arrodillaba a orar y mi pensamiento era solo la situación con ese hijo, su situación tan difícil, lo que podría llegar a convertirse, esa situación por la cual él estaba atravesando. Y no me salían palabras en mi oración, pero llegó un momento donde como que se me llenó la taza, donde la ansiedad, la angustia, la desesperación me rebosó. Y recuerdo que yo subí a mi habitación y me tiré a la cama y le dije, Señor, no soporto más esto, por favor, auxíliame. Y recuerdo que inmediatamente escuché, Dios me habló al corazón y me dijo, en 3 días verás la solución de este problema. Vemos que Dios en su gran bondad, en su gran fidelidad, en su gran amor, sabe hasta dónde nosotros podemos resistir. Yo estaba atravesando por una situación muy difícil, pero solamente el Espíritu de Dios sabía cómo interpretarlo delante del Padre y intercedió por mí y Dios me dio una respuesta. Porque muchas veces nosotros no podemos decirle al Señor cómo solucionar los problemas, que es lo que nosotros muchas veces pretendemos hacer. Decirle, Señor, trata con mi hijo de esta manera, o trata con mi esposo de esta manera, o haz así esto, o permite que le pase esto a mi hijo, o permite que... No, solamente Dios sabe cómo va a tratar con cada uno de ellos, con nuestros hijos, con nuestro esposo, quizás con ese padre difícil, con ese vecino difícil. Solamente Dios sabe cómo hacerlo. Y el Espíritu de Dios, que es tan bondadoso, pues nos ayuda en esto. En Efesios, en el capítulo 3, versículo 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En esas situaciones de crisis, en esas situaciones de dolor, nosotros vemos hasta cierto punto. Pero Dios siempre ve mucho más allá. Por eso dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas de manera más abundante, o sea, de una manera más grande, de una manera más excelsa, de una manera más perfecta. A veces las soluciones que nosotros queremos o creemos que podrían las soluciones que podíamos presentar fueran efectivas, no son efectivas. Lo único efectivo es lo que Dios puede hacer. Lo único efectivo es el plan y el propósito de nuestro Señor. Entonces en Efesios capítulo 3, 20 nos dice esto, que Dios puede obrar y actuar en cada uno de nosotros de una manera mucho más poderosa, de una manera mucho más abundante de lo que nosotros creemos poder alcanzar.
Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Dios está hablando? Y es la pregunta que muchas personas nos pueden hacer en algún momento. Hermana, ¿cómo sabemos nosotros que Dios está hablando a nuestra vida? Bueno, en Juan en el capítulo 10, el verso 4, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, está hablando de las ovejas y el buen pastor, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Nosotros, las ovejas, nuestro pastor es Cristo y nosotros cuando Él nos habla, nosotros le podemos entender. Tenemos la capacidad de percibir cuando Dios está hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, y lo veíamos en lecciones anteriores, como Moisés cuando se acerca a la zarza ardiente, él entendió que era el Dios creador de los cielos y de la tierra quien estaba hablando con él. Lo mismo sucedió con Abraham. Cuando Dios le habló, él entendió que era Dios. Noé, cuando Dios le habló, entendió que era Dios. Por lo tanto, nosotros, cuando tenemos el Espíritu de Dios, podemos entender realmente cuándo es que Dios nos está hablando a nuestra vida. No existe una fórmula, no existe un método. Recuerden que esto lo repetimos en cada lección. No hay fórmulas, no hay métodos, que lo más importante es mantener una relación de amor con nuestro Dios. Una cosa es segura y es que Dios nos habla y que Él se hace entender. Dios nunca nos habla y nos deja con la duda o con la incógnita. Cuando Dios habla, lo hace de una manera muy clara. Filipenses capítulo 2, verso 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestro deseo es solo hacer nuestra voluntad en muchas ocasiones y desechamos la voluntad de Dios. Nuestras oraciones se convierten en una lista de peticiones, ¿sí? Esas peticiones son lo que yo quiero, ¿sí? Señor, yo quiero que arregles mi matrimonio. Señor, yo quiero que hagas de mis hijos. Yo quiero. ¿Te das cuenta que en la oración siempre estamos diciendo lo que nosotros queremos? Perdón, pero muy pocas veces nosotros nos detenemos a pensar, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Qué es lo que tú pretendes hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cómo puedo intervenir yo para que tú hagas lo que tú realmente quieres hacer? No. Por lo regular, las oraciones están compuestas de una lista larga de peticiones de lo que yo realmente quiero. Entonces pongo mi voluntad primero o por delante de la voluntad de Dios. Y esta oración no nos va a llevar por lo regular a cumplir el propósito de Dios. Y por eso hay mucho cristiano despistado, ¿sí? Porque no sabe de dónde viene, ni sabe tampoco para dónde va. Cuando Dios nos invita entonces a participar en la obra de Él, o quiere que nosotros intervengamos en algo de su trabajo, de su propósito, recuerden que Dios nos tiene aquí en esta tierra para que nosotros ayudemos a reconciliar al mundo con Dios, de traer las almas al Señor. Pero eso incluye muchas áreas de nuestra vida, muchas áreas de trabajo. Pero cuando Dios me llama entonces a participar, Él primero va a colocar en mí el deseo de hacerlo. El deseo de hacer algo, es lo primero que Dios va a hacer, porque Dios no nos va a poner a hacer algo de pronto que nosotros decimos, ay, lo tengo que hacer y ya. No, hay un deseo en nuestro corazón. El evangelista siente un gran deseo de ir y a predicarle a las almas. El misionero siente también un gran deseo de ir a lugares lejanos, a las aldeas, a las veredas, a los pueblos, a compartir el evangelio. El pastor siempre siente un gran deseo de estar con las personas, de cuidarlas, de velar por ellas, cómo están, si están creciendo espiritualmente, si se están quedando, etcétera, etcétera. Un maestro siempre tiene el deseo de enseñar y de compartir la palabra. Eso lo hace el Espíritu de Dios. También aquel que sirve
siempre tiene ese deseo, esa voluntad de servir. Ese que tiene el don de misericordia, siempre está dispuesto a tener misericordia de todos los demás. Esto es lo que pone el Espíritu de Dios en cada una de nuestras vidas. Ahora, cuando yo respondo a ese deseo, entonces entro a conocer lo que es la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere hacer. Y Él a través de la palabra me revela su verdad, me revela lo que Él quiere hacer, y también las circunstancias que se mueven a mi alrededor, las cosas que se mueven en mi entorno, me ayudan a entender cuáles son los planes y los propósitos de Dios. Cuando yo veo la necesidad y siento los deseos de hacerlo, pues entonces Dios se encargará de guiarme, ¿sí? Y entenderé yo que Dios me está invitando a participar de su obra. Y cuando yo entiendo que Dios me está invitando a participar de su obra, o a hacer algo en su obra, o a ser parte de un propósito que Dios tiene, entonces yo hago los ajustes en mi vida. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a renunciar a nuestros deseos, a nuestras emociones, a nuestros gustos, y a cederle a Dios. Yo les he contado en algunas ocasiones a mis hermanas que una hermana un día recogió un dinero. Ella vendía así cositas, hacía mecaticos y vendía, y ella tenía muchos deseos de unos zapatos rojos. Y ella, bueno, recogió su dinero, fue y compró los zapatos rojos, pero cuando ella compró los zapatos, Dios le dijo que esos zapatos no eran para ella, que esos zapatos eran para mí. Yo había tenido el deseo de unos zapatos rojos, pero pues no lo había expresado a nadie, simplemente tenía el deseo, pero Dios en su gran misericordia, que conoce nuestros deseos, entonces le toca el corazón a la hermana y le dice: llévele los zapatos a ella. Ella, con mucho amor, muy obediente, muy dispuesta, entonces me obsequió los zapatos rojos que había comprado para ella. Pero luego Dios se encargó de bendecirla a ella. Dios es bueno y siempre nos hace el llamado a hacer ajustes, o sea, a renunciar a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros amamos o a lo que nosotros deseamos, para ajustarnos al propósito y a la forma en que Él quiere trabajar y a la que Él quiere obrar en otras personas a través de nosotros. Les recuerdo nuevamente, la oración no es un discurso. No es un discurso en el cual nosotros tenemos que recitar lo que deseamos. La oración es una comunión o una comunicación con Dios a modo de diálogo. Yo le hablo a Dios, Él me habla a mí, ¿sí? Dios siempre nos responde. En la oración, la escucha hace parte de ella. La oración no es simplemente hablar, y el pastor nos lo ha enseñado en muchas ocasiones en las clases de discipulado. La oración es un diálogo con Dios. Yo le hablo y Él me responde. O Él me habla y yo le respondo. Muchas veces nosotros buscamos las respuestas, pero muchas veces también Dios nos hace preguntas a las cuales requiere de nuestra respuesta, de nuestra oración y de nuestra buena actitud, de responder positivamente a Dios. En Jeremías, en el capítulo 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A través de la oración Dios puede revelarnos tantas cosas, Dios puede enseñarnos tantas cosas, Dios puede ministrarnos, Dios nos puede enseñar. A veces a través de la oración Dios nos puede ayudar a entender un texto bíblico, nos puede ayudar a entender o a discernir la situación por la cual nosotros estamos atravesando. Dios nos ayuda a entender los planes que Él tiene con nosotros. Dios nos ayuda a comprender a otras personas, y todo esto Dios lo puede hacer a través de la oración. O sea que la oración es uno de los medios donde Dios nos puede hablar de una manera tan maravillosa, de una manera tan especial. La oración no es una actividad religiosa, como muchas veces lo tomamos. Sí, yo tengo que orar porque es que yo estoy acostumbrado a orar de 5 a 6. Bueno, eso es un buen hábito, pero tenemos que examinar
¿De qué manera nosotros estamos realizando nuestra oración? De una manera mecánica, llegamos, nos arrodillamos y empezamos a recitar lo mismo que hicimos la semana pasada y no traemos a la presencia de Dios de pronto las situaciones que tenemos que presentar en ese día, qué es lo que Dios se propone hacer, a cómo nosotros vamos a cumplir el plan y a desarrollar ese propósito que Dios tiene a través de nuestras vidas. Y después de la oración, salir de allí dispuesto, atento, a esperar cómo Dios se va a mover a nuestro alrededor y cómo Dios va a realizar eso que Él nos quiso transmitir o que nos transmitió a través de la oración. Cuando nosotros oramos, entonces debemos de buscar lo que Dios quiere hacer en mi vida y en la vida de otros. Porque cuando Dios usa mi vida, otros son bendecidos. Y Dios puede usar mi vida de muchas maneras. Nosotros a veces pensamos que Dios, cuando nosotros decimos, no, esa persona es una bendición, porque solamente nos da cosas buenas, porque solamente nos provee de palabras de aliento, de ánimo, nos provee quizás de palabras que nos fortalecen, esa palabra que nos da de pronto nos edifica. Pero ¿qué tal si una situación difícil de esa persona que nosotros admiramos, cómo eso va a obrar a favor nuestro? ¿Sí? Pensamos que esas cosas ya no obran a favor nuestro, cuando esa persona de pronto tiene que venir y exhortarnos y hablarnos, entonces ya esa persona se convierte en nuestra enemiga y ya no hace parte de esa bendición que yo esperaba. No, aún así, esas situaciones difíciles, esas situaciones contrarias hacen parte también de la bendición de Dios, porque detrás de ellos siempre habrá un propósito de Dios en mi vida. Entonces recordemos, primero, Dios es quien me motiva, o el Espíritu de Dios es quien me motiva a mí a buscar a Dios en oración. Por medio de su palabra Dios se revela o me revela a mí su voluntad. Y cuando Él me revela su voluntad, entonces oramos conforme a la voluntad de Dios. Ajustamos nuestra vida, ajustamos nuestras actitudes a su voluntad, prestamos atención para ver y escuchar y confirmar las cosas que Dios nos ha ido hablando, ¿sí? Adicionalmente a la escritura, las circunstancias y la iglesia. Obedecemos. Dios obra a través de mi vida para cumplir su propósito y entonces podemos tener una experiencia con Dios. Cuando yo miro este procedimiento me doy cuenta del proceso o repaso o viene a mi mente el proceso que Dios tuvo en el principio de mi vida cristiana cuando yo me fui a casar. Dentro de mis planes y dentro de mis propósitos y de los propósitos de mi esposo estaba en casarnos con personas totalmente diferentes. Nosotros éramos hermanos de la congregación, él era un líder de jóvenes y también ministraba la alabanza, y yo era una hermana recién llegada a la iglesia, nueva, que iba queriendo dejar mi vida pasada atrás, de estar luchando con una relación que tenía y estaba enamorada, pero que tenía un gran deseo de hacer lo que fuera correcto. Yo le dije al Señor que estaba dispuesta a despojarme de todo, absolutamente de todo, con tal de que se hiciera su voluntad en mi vida. Entonces viene en la vida de mi esposo. Él también estaba enamorado, tenía propósito de casarse, de comenzar su vida ministerial con una hija de pastor, y bueno, y tenían muchas cosas afines. Y él pensaba y él consideraba que por esa afinidad que tenían, eso era la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios obró en la vida de mi esposo? Resulta que Dios empezó a hablarle a través de los hermanos de la congregación. En la congregación era una congregación muy linda. Los hermanos líderes llamaron a mi esposo, le hablaron, le preguntaron que se hiciera la voluntad de Dios, que él se casara con esta joven. La joven era una joven creyente,
pero los hermanos veían que de pronto no era la voluntad de Dios y que esa relación no iba a funcionar. Pero mi esposo seguía diciendo que sí, que él creía que eso era de Dios. Los hermanos entonces le dijeron que iban a orar para que Dios llevara a su esposa a la iglesia. Y dieron como un tiempo, un espacio. Bueno, de hecho, en ese tiempo fue cuando yo llegué a la congregación. Yo no llegué buscando novio ni tampoco pretendía casarme. Mi único anhelo y mi único deseo era servirle al Señor, hacer lo que Dios quisiera. Pero el Espíritu de Dios habló a mi corazón un día y me dirigió mi mirada hacia Él y me dijo: ese es tu esposo. La voz del Espíritu Santo. Yo no quería creerlo. Yo pensaba que era algo de mi mente, todavía no podía discernir bien la voz de Dios, pero en mi entorno se fueron formando ciertas cosas que me fueron guiando a esto. Un día cualquiera nos invitaron a un culto de jóvenes y fue una palabra que yo la entendí tan directa, mas yo no sabía con quién. El tema eran 7 señales de un noviazgo dirigido por Dios. Yo no entendía con quién yo me iba a casar, mas sin embargo yo tomé nota porque eso no estaba en ese momento en mi corazón, no era mi deseo, pero sí estaba dentro de los planes de Dios. Y se fue formando en mi entorno las circunstancias, en el entorno de él. Él empezó a rechazar esa atracción que de pronto sentía y que Dios le venía hablando también al corazón, pero él quería evitarlo. Pero llega un momento donde Dios ya trata directamente tanto con él y conmigo y se lleva a cabo el plan de Dios. Las otras cosas quedan atrás porque ambos teníamos un gran deseo en nuestro corazón de hacer lo que Dios mandara, no importando nuestra voluntad. Mas sin embargo, Dios fue organizando las cosas, fue aparejando todas las cosas. Nuestro matrimonio fue una bendición porque Dios lo arregló todo. Nosotros no tuvimos que hacer ningún esfuerzo para nada, para comprar ninguna cosa. Dios todo nos lo dio. Y recuerdo que en alguna ocasión, ya recién casados, yo le dije a él: de las cosas que nos faltan en la cocina es una olletica para batir el chocolate y una pailita para fritar unos pescados que él había llevado. Entonces mi esposo me dijo muy serenamente, dijo: no se preocupe, que ya Dios se va a encargar de eso. De hecho, como a los 20 minutos aproximadamente, media hora, nos hicieron una llamada y eran unos amigos que querían reunirse con nosotros y querían darnos el regalo pues de bodas. Y cuando fuimos, estaba la pailita, la olletica y otras cositas más que también necesitábamos en la cocina, y ahí podíamos nosotros ver la mano de Dios obrando en nuestra vida, en nuestra relación, en nuestro matrimonio, cómo fue la perfecta voluntad de Dios. Entonces, en conclusión, nos damos cuenta de que Dios puede hablarnos de muchas maneras, a través de la escritura, a través de la oración, a través de los hermanos de la congregación y a través de las circunstancias. La oración y la lectura de la Biblia van ligadas, nunca pueden ir separadas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos escuchar la voz de Dios. Y resulta que se supone que a escuchar esa voz, lo que Dios le está guiando, entre comillas, es hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Entonces nosotros nunca podemos decir que escuchamos la voz de Dios y que esa voz nos está contradiciendo lo que dice la palabra. Es erróneo esta actitud. Por eso siempre la oración y la palabra deben de ir ligadas, son como un eslabón que no se puede separar. Siempre deben de permanecer unidas para nosotros tener claridad en los planes y en los propósitos que Dios tiene. En Juan, en el capítulo 16, verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, recuerde que hablábamos que el Espíritu de Dios siempre nos iba a guiar a la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad, y ese Espíritu de verdad hace uso de la palabra de Dios para guiarnos a nosotros. Muchas veces, y decíamos en un principio, nuestras oraciones
son motivadas por nuestros propios deseos. Y nuestros deseos son egoístas, nuestras ambiciones son egoístas, son, no tienen la perspectiva divina, ¿sí? El escritor de este libro, de mi experiencia con Dios, el hermano Henry, nos menciona a John Muller, un hombre que él trabajó con niños y hizo muchos orfanatos o creó muchos orfanatos para ayudar a muchos niños desamparados, para educarlos, para formarlos, alimentarlos, etcétera, etcétera. Y él contaba su experiencia de lo que él hacía para conocer la voluntad de Dios. Y una de esas cosas era procurar que su corazón asumiera una actitud que no formara perjuicio alguno con respecto a un asunto en particular. O sea, que él se despojaba o no le permitía a su corazón, porque recuerden que Jeremías dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, cuando él buscaba la voluntad de Dios, buscaba despojarse de sus deseos, de no poner por delante sus deseos ni tampoco sus emociones, de que lo que él hiciera no fuera bajo la influencia de sus sentimientos o de dejarse impresionar por las cosas que veía. Él buscaba llegar a conocer la perfecta voluntad de Dios. Eso era lo que él pretendía y eso es algo que nosotros debemos de buscar en nuestra oración. En la oración muchas veces nosotros buscamos lo que nosotros queremos y nosotros debemos de buscar es lo que Dios quiere, porque Dios sabe hacer las cosas en su momento y en su tiempo. Negarnos a nosotros mismos es una de las cosas más difíciles, es una de las cosas más complicadas y es muy fácil decir, no, yo soy buen cristiano, yo me niego, pero cuando vienen los momentos de crisis, cuando vienen los momentos donde quizás la guerra o la batalla está en su punto más fuerte, entonces ahí es donde empezamos a pensar en nosotros, y yo qué, y qué de mi vida, y qué de mis deseos, y qué de mis planes, y qué de lo mío, ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que ir adelante, poner nuestra mirada en los ojos de nuestro Señor y Dios nos sacará avante, ¿sí? Necesitamos entonces estar seguros de que queremos hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que meditar en esta noche. ¿Qué tan seguro estás? ¿Qué tan dispuesto estás de hacer realmente lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Estás dispuesto a despojarte de tus emociones y de tus sentimientos? ¿Estás realmente comprometido con Dios y con su obra? Nosotros tenemos que ser honestos con Dios. Nosotros tenemos que ser duros y crueles con nosotros mismos cuando se trata de honestidad, porque nosotros siempre suavizamos las cosas con el único propósito de que nosotros no nos veamos afectados o de que nosotros no tengamos que sufrir o de que nosotros no tengamos que renunciar absolutamente a nada, ¿sí? Nosotros tenemos que dejarnos guiar por su Santo Espíritu. Dios entonces confirmará su consejo a cada uno de nosotros a través de la oración y a través de la palabra de Dios. Hay personas que dicen, ay no, qué bendición, ¿cómo le parece que conocí un hombre especial? No, ese hombre es muy bueno, es muy maravilloso. Pues escucha uno de las hermanas jóvenes o de las hermanas solteras que dicen, no hermana, vea, ese hombre es, no, mejor dicho, es mejor que un creyente. Ese hombre es súper especial. Bueno, hermana, pero la palabra de Dios dice que no se unan en yugo desigual. Y hablar de unión en yugo desigual es hablar de muchos aspectos, es no solamente hablar de nuestra fe, porque hay creyentes que dicen, no, es que él también es cristiano, él también ora, él también busca a Dios, pero realmente nuestra fe es similar, nuestros planes, nuestros deseos son propósitos verdaderos de cumplir la voluntad de Dios, o es una simple atracción, me gusta, me parece a mí, pero realmente la pregunta es, Señor, ¿y a ti qué te parece?
qué le parece al Señor, qué es lo que realmente Dios quiere hacer. Cuando yo conocí a mi esposo, yo no me enamoré de él, ni él me impresionó, ni me pareció el hombre más especial del mundo. Eso fue el proceso que Dios hizo en cada uno de nosotros. Y así llegamos a cumplir el propósito de Dios. No es una bendición el estafar. Hay personas que son creyentes y les hacen malas propuestas y las aceptan y las ven como una bendición. Entonces, el Espíritu de Dios nunca nos va a guiar a casarnos en yugo desigual, a participar del engaño, de la mentira, a participar de estafas o actividades paganas, ni comprar cosas robadas. Hay muchos otros ejemplos que pudiéramos colocar aquí, donde aparentemente le podemos dar la gloria a Dios, pero realmente la gloria no es de Dios. Solamente estamos colocando por delante nuestros deseos y nuestra voluntad, la bendición propia. No estamos esperando la bendición que venga de parte de Dios, que venga de parte del reino de los cielos, sino que estamos buscando nuestra propia bendición a través de los medios equivocados. Y ahí entonces nos podemos meter en grandes conflictos. Nosotros no podemos decir que la Biblia afirma cosas que realmente no están ahí. Eso es muy peligroso y eso puede ser fatal en nuestras vidas. Recordemos que nuestras expectativas no son iguales a las expectativas divinas, a las expectativas de Dios. Y esto me trae a memoria la historia de Naamán, como Naamán, este hombre que trabajaba en el ejército sirio, una persona muy importante, sufría de lepra. Una niña que había en su casa judía le dijo que el Dios del pueblo de Israel lo podía sanar. Él busca al profeta y él tenía una expectativa en cuanto al recibimiento que le iban a dar. Dice el capítulo 5 de Segunda de Reyes, el versículo 9 al 13, dice así: así que Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciendo: ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó y se fue diciendo, escuche bien esta porción, lo que dice: yo pensé, o sea, era la expectativa de Naamán, yo pensé que el profeta saldría a recibirme, ¿cierto? Al considerar que la persona que venía era muy importante, entonces él pensó que el profeta inmediatamente iba a salir a recibirlo con platillos y centellas, pero no fue así. El profeta simplemente mandó el mensajero y le mandó la razón. Luego dice: y que oraría a su Dios, creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. O sea, él esperaba que solamente el profeta pusiera la mano sobre su cuerpo, inmediatamente él sanaría. Era la expectativa de él. Y es muchas veces las expectativas de los hermanos en la iglesia. Creen que si el pastor no pone las manos sobre ellos, que si el pastor no los sacude, que si el pastor no tiembla cuando ora por ellos, que no pasó nada. No, Dios obra como Él espera, Dios obra como Él quiere, donde quiere y de la forma que a Él le parece que es la más conveniente. Esta historia de Naamán nos muestra la expectativa humana. Nosotros creemos que somos los hijos de Dios, entonces merecemos, y andamos reclamándole a Dios: es que yo soy tu hija, es que yo soy tu hijo, es que tú has prometido hacer esto, y lo hacemos de una manera arrogante y venimos ante Dios exigiéndole cosas que no sabemos si Dios realmente nos las quiera dar a cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con Naamán? Dice que se fue enojado, el versículo 13, se fue muy enojado. Sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, ¿usted lo habría hecho? Con más razón debiera hacerle caso y someterse en el río Jordán para sanarle, ¿sí? Y a nosotros muchas veces nos parece que las cosas que Dios nos piden se salen de lo que realmente nosotros esperamos o lo que nosotros creemos. Pero Dios nos puede pedir a nosotros cualquier cosa, así a nosotros nos parezca contraria, pero es ahí donde nosotros tenemos que ajustarnos y someternos a la voluntad de Dios. Recuerde que al principio hablábamos del apóstol Pablo, cómo insistió en una petición, en una sanidad, y cómo Dios le dijo que no.
el plan de Dios no era sanarlo. El plan de Dios era dejar que él tuviera esa situación para que siempre recordara que la gracia de Dios era quien le sustentaba. Vemos también cuando estudiamos la carta a los romanos cómo el apóstol Pablo se dirige al pueblo judío, que era un pueblo arrogante, era un pueblo que pretendía que por ser el pueblo escogido de Dios debían de tener ciertos privilegios. Y ellos tenían una expectativa en cuanto al rey que iba a venir a darle la libertad. Y ellos esperaban un hombre con un ejército inmenso que viniera a formar un gran ejército, que fuera un gran estratega de guerra, pero lo que ellos encontraron fue un hombre sencillo, de una familia sencilla, un hombre que no era violento, que no era agresivo, que era un hombre pacificador, y eso les impide a ellos creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Simplemente porque Él no llenaba sus expectativas. Vemos también que el escritor Henry, el hermano Henry, de mi experiencia con Dios, se refiere al paralítico, a la historia del paralítico, cómo sus amigos, buscando la sanidad del paralítico, rompen el techo para permitir que el paralítico llegue a la presencia de Jesús y así fuera sanado. Los amigos del paralítico, ¿qué buscaban? Simplemente estaban buscando la sanidad de él. Pero Jesús, cuando ve al paralítico, él va mucho más allá y va a la raíz del problema, a la raíz de esa parálisis, a la raíz de esa enfermedad. Y al parecer, por lo que nos cuenta la historia, la enfermedad era a causa de los pecados de este hombre, porque al final Jesús le dice, vete y no peques más. Entonces nos damos cuenta que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo van más allá de lo que nosotros podemos percibir. Estas personas, el pueblo de Dios, los amigos de Jesús, el mismo Pablo, el mismo Naamán, pusieron en algún momento por delante sus expectativas como seres humanos, pero no pensaron en lo que Dios se proponía hacer o lo que él pretendía hacer. Efesios en el capítulo 3, verso 20 al 21 dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que nosotros le pedimos. Escuche bien, mi amado hermano, mucho más puede hacer Dios de lo que nosotros le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Esta es una traducción al español, una traducción que me gusta porque es un lenguaje muy actual. Y dice, ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Amén. ¿Sí? Nosotros no somos quien para decirle a Dios cómo debe de hacer las cosas, que en eso se componen muchas de nuestras oraciones. Él sabe cómo hacerlo mejor. Yo he podido experimentar eso. Cuando yo me convertí al Señor, yo nunca me llegué a imaginar las cosas que yo llegaría a hacer. Y en la obra de Dios he podido hacer cosas que yo nunca me imaginé hacer. Pero ¿qué ha sido lo fundamental aquí? Que ha sido el Espíritu de Dios que nos ha guiado, que aunque nosotros pensamos que no tenemos las capacidades, cuando Dios se ha propuesto hacer algo con nuestra vida, simplemente Dios lo hace y ya. Yo solamente tengo que someterme a su voluntad y dejar que Él haga y que Él obre y que Él actúe a través de mí. Y como nosotros pudiéramos decir, bueno, tantos años trabajando en la obra del Señor, nosotros llevamos 32 años de casados, todos esos 32 años le hemos servido al Señor, deberíamos de tener mucha gente que nos siga, mucha gente alrededor, pero no es así. Esa sería la expectativa humana, la expectativa del hombre, y muchos creyentes aún se atreven de pronto a preguntarle a uno, pero ustedes tantos años en el evangelio y ¿qué han conseguido? ¿Qué tienen? No, pues absolutamente nada. Nosotros estamos contentos con lo que Dios nos da. Dice la palabra del Señor que debemos de estar contentos
contentos con nuestro sustento y nuestro abrigo. Y Dios nunca nos ha faltado con nada, ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni como les compartí en alguna ocasión con mi papá, que Dios le proveyó todo hasta lo último. Dios siempre se ha provisto, Dios siempre ha obrado, siempre ha operado. Nosotros simplemente hemos sido guiados por la voluntad de Dios. Y el reino de Dios se ha extendido porque muchas personas que han estado a nuestro lado en los programas de rehabilitación hoy sirven a Dios como misioneros, están en otros países dando testimonio de vida, haciendo la labor de evangelistas, de pastores, de predicadores. Eso es extender el reino de Dios. Hemos hecho la voluntad de Dios y eso es lo que pesa, eso es lo que vale. No es la expectativa del ser humano. Cuando uno se encuentra con otros ministros, lo primero que le preguntan a uno, ¿y cuántos miembros hay en su iglesia? Pues nosotros tenemos los miembros que a Dios le place tener, a los que Dios le trae, los que Dios quiere traer. Y si Dios solamente quiere que le ministremos a 10 personas, pues lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con el mayor amor, con la mayor pasión, porque esa es la voluntad de Dios. Ahí donde Dios te ha puesto a hacer algo en su obra, no estés esperando que la gente te vea como el hombre de Dios o la mujer de Dios por los resultados numéricos o por los resultados en una edificación. Lo más importante es tú tener la certeza de que todo lo que tú has hecho, lo has hecho bajo la voluntad de Dios y que todavía Dios está contigo guiándote y orientándote en las cosas que has de hacer. El Espíritu Santo nos guía de una manera perfecta y efectiva, ¿sí? En algunos momentos podemos pensar que hemos perdido la presencia de Dios, que hemos perdido quizás la dirección del Señor, que hemos perdido o que ya no escuchamos la voz de Dios. Pueden haber momentos críticos así en nuestra vida cristiana, de decir, ya no escucho la voz de Dios. En el caso de Job, cuando Job fue sometido a prueba, sus amigos vinieron y le dijeron, Job, definitivamente lo que usted hizo fue muy malo. El pecado que usted tiene ahí es mejor que lo confiese, porque ese pecado fue lo que le trajo la ruina, porque ese pecado fue lo que le trajo que se perdiera su familia, sus hijos, esa enfermedad tan horrible que tiene, y vinieron a acusarlo y acusarlo y acusarlo. Usted está en pecado. Pero Job sabía que su relación con Dios era buena. Él sabía que él no le había fallado a Dios y que eso tenía otro motivo, más pues Job no lo entendía. Él no había alcanzado a comprender qué era lo que Dios estaba haciendo en su vida, pero él sí sabía que esto no era causado por el pecado. Cuando Dios guarda silencio en nuestras vidas, cuando hablamos con Él y Dios no responde, no vemos por ninguna parte algún signo de una respuesta de Dios, bien sea sí, no o espere, sino que hay un total silencio de Dios, siempre tenemos la tendencia a creer que estamos en pecado. Entonces vienen unos sentimientos de tristeza, unos sentimientos de culpa, una carga de condenación hacia nosotros mismos. Buscamos desesperadamente por qué razón Dios está guardando silencio, y está en nuestra desesperación que nos puede conducir a una gran tristeza, a una gran depresión, a un desánimo total en nuestra vida espiritual. Pero en estas situaciones nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y recuerdo en alguna ocasión que yo experimenté este silencio de Dios, y pasaban los días y pasaban los meses y yo no escuchaba a Dios, Dios no me hablaba, yo no percibía nada de Dios. Era como si el cielo se hubiera cerrado para mí. Y entonces, en vista de mi angustia, porque yo me arrodillaba a orar y era como si Dios no estuviese ahí. Claro, primero que uno piensa, estoy mal, estoy en pecado, y empieza a examinar uno su vida, qué sería lo que yo hice, en qué le fallé al Señor. Señor, muéstrame en yo que te fallé, y Dios calladito, en silencio. Recuerdo que en esa época yo no tenía pues tampoco los hijos, y me metí en una semana de ayuno, yo suplicándole a Dios que me hablara, que yo necesitaba que Él hiciera algo en mi vida.
pasó lunes, martes, miércoles, jueves y al viernes yo cogí una hoja con lápiz y empecé a escribir, y en ese escrito yo coloqué unas preguntas a mi Dios. Yo empecé a preguntarle: Señor, ¿por qué tú ya no me hablas? Señor, es que ya yo no tengo el Espíritu Santo, Señor. Bueno, y a decirle una gran cantidad de cosas al Señor de ese escrito. Y ese día mi ayuno fue en total silencio. Solamente coloqué esas preguntas y guardé silencio, y quería dejar mi mente en blanco esperando una respuesta de Dios. Resulta que en esa ocasión, ese día, fue una pareja al lugar donde nosotros vivíamos. Era una finca, y esa finca nosotros la rentábamos para actividades de la iglesia, como eran bautismos, retiros, etcétera. Y fue una pareja, y ellos, bueno, mi esposo me dice: amor, salga para que salude a los hermanos, un momentico nomás, salga que ellos la quieren conocer. Entonces yo salí, los saludé y volví, me encerré en mi habitación. Pero al ellos despedirse, ya para irse, ella, la hermana, le dice a mi esposo: hermano, yo no me puedo ir sin orar por su esposa. Dios me dice que tengo que orar por ella. Entonces ya mi esposo me manda a llamar, yo voy, y ella empezó a orar por mí, y a medida que ella iba orando por mí, también empezó Dios a hablarme a través de ella y a darme respuesta a una por una de las preguntas que yo le había hecho a Dios. Hermano, eso es algo maravilloso, aprender a esperar en el Señor. O sea que si tú estás pasando por un momento de silencio de Dios, te digo, mi amado hermano, que vale la pena esperar a que Dios dé respuesta. No importa cuánto tarde, cuánto demore. Quizás Dios está cumpliendo o está realizando algo dentro de tu vida, dentro de tu corazón, o Dios te quiere llevar a algo más. Recuerda que cuando Lázaro enfermó, Marta y María mandaron a llamar a Jesús, a que le avisaran al maestro de que su amigo estaba enfermo, y Jesús no volvió inmediatamente. Marta y María sabían que Jesús podía venir y sanar inmediatamente a Lázaro, y Jesús lo podía hacer, pues todos habían sido testigos de los grandes milagros que él había realizado. Pero resulta que Jesús regresa ya después de 4 días en que Lázaro ya había muerto. Llevaba 4 días de muerto. Entonces, cuando ella lo recibe, le dicen: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Lo que ellas no habían entendido es que si Jesús hubiera ido antes y hubiera sanado a Lázaro, ellas no habían podido ver la mano de Dios, no habían podido ver algo más maravilloso, no habían podido ver un milagro que nosotros lo calificaríamos como un milagro mayor, un milagro más grande, y fue la resurrección de Lázaro. Después de 4 días de muerto, Jesús le resucita y les da a conocer a ellas que Él era la resurrección y la vida. Entonces, cuando Dios se detiene, cuando Dios no responde de la manera que nosotros esperamos, es porque Dios quiere hacer algo mayor, quiere ir mucho más allá de lo que nosotros esperamos. Nosotros podemos tener mayores experiencias en Dios cuando nosotros no le limitamos. ¿Qué debemos de hacer entonces, mi amado hermano? No cesemos de orar, no cesemos de esperar en el Señor, no cesemos de mantener nuestra relación con Él, no cesemos de dejarnos guiar por su Espíritu Santo en medio de la oración, no cesemos de hacer su voluntad, de hacer lo que Él nos manda. Si Él está guardando el silencio, simplemente hagamos lo último que Él nos mandó a hacer, sigamos ahí esperando, perseverantes, y Dios se va a glorificar y vamos a ver cosas mayores. Dios habla a través de la oración, ligado a la palabra de Dios. Y como vamos a ver en nuestro próximo episodio, cómo Dios habla a través de las circunstancias y a través de la congregación. Le damos gracias a Dios por este estudio, cómo Dios nos ha permitido, y creo que usted ha podido entender los propósitos de Dios en su vida en este momento. Desconozco tu necesidad, pero el Espíritu de Dios
todo lo sabe. El Espíritu de Dios todo lo conoce. Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y todo eso que hay allí, Él lo presenta delante de nuestro Dios. Y Dios entonces nos va a dar respuesta a nuestra petición en el momento preciso y de la manera que Él lo considere necesario. Así que dale gracias a Dios en esta preciosa noche, porque Él ha bendecido tu vida a través de esta enseñanza. Él ha bendecido la mía y he visto cómo Dios ha obrado en el transcurso de mi vida cristiana de esta manera en muchas y miles de ocasiones, y he podido experimentar a mi Dios de muchas maneras. Que Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Los espero el próximo martes para continuar con nuestro tema de mi experiencia con Dios. Recuerden que este viernes también tendremos nuestro estudio de Mujeres Unidas en la Fe. También les estaré esperando. Tenemos un tema muy especial, muy edificante, un tema también muy adaptable a la situación y a las circunstancias que estamos viviendo en el día de hoy. Gracias por estar ahí. Que Dios les bendiga grandemente. Que el Señor les ayude a conocerle cada día más. Hasta pronto.